buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Este es su espacio 2x3 en TV, su espacio especializado en temas de salud. Altagracia, buenas tardes. Buenas tardes, Dori, ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo van las vacaciones? Muy bien, casi terminando. Casi terminando. Es lo triste de las vacaciones que se terminan, que ¿verdad? terminan. Sí, te ves descansada y qué bueno que aunque tenga que hacer diligencias, asuntos pendientes, por lo menos no tiene que ir diario a trabajar. Sí, eso ayuda. Tienes que venir a hacer el programa, pero el cuerpo humano requiere vacaciones. O sea, hay personas que dicen, no, yo no tomo vacaciones, y lo dice a veces con mucho orgullo. Yo trabajo todo el año, yo no tomo vacaciones, pero creo que es un error. Es un alto que tú haces en el camino. Obligatoriamente, es parte de tu salud física y mental. Sirve hasta para oxigenarse el cuerpo, el espíritu, por supuesto, y más en nuestro sector salud, que cada día hay cosas nuevas. Veo que se terminó el diálogo entre gobiernos y gremios de la salud, o parte de los gremios, vamos a decirlo así. Creo que hay un poquito, Doris, de doble moral en todo ese tema. Porque fíjate que todos dicen que el diálogo se mantiene, pero es un diálogo de sordo, donde va y se conversa, pero salen con las mismas posiciones. Exactamente. Me parece a mí que hay prejuicio de parte y parte. Me parece que al gobierno no le gusta mucho Waldo, vamos a decirlo claramente, y Waldo no le gusta mucho el gobierno. Waldo quiere arrancar una mayor ventaja para sus médicos, como nos dijo en el último programa, sí, claro. Y ahí están empantanados. Definitivamente no siento mucha sinceridad en ese diálogo. Entonces te digo que el diálogo se rompió porque ya se están haciendo cadenas humanas de parte del personal médico, se está hablando de paros de labores, ¿verdad? Sí. Entonces significa que el diálogo no va por buen camino, ¿verdad? No, los primeros paros fueron en Valverde, en la provincia. Ya iniciaron, exactamente. Ya iniciaron, pues en Santo Domingo esta semana que termina, pues hubo una cadena humana en el Moscoso Puello. Toda la siguiente semana ya habrá protestas, ruedas de prensa. Dicen los médicos, es un error decir los médicos, los gremios, porque también hay enfermeras, laboratoristas, que ellos van a desnudar lo que hay detrás de cada hospital como parte de la cadena de protestas. Exactamente, que debieron haberlo hecho desde un principio, porque yo pienso que si hay debilidades en un servicio no hay que esperar estar en un momento de protesta. O sea, usted como médico, como personal que está viviendo día a día esas carencias, está en la obligación de cada día denunciar lo que está pasando para que se busquen soluciones. Pero o sea, que recordemos no sea de un momento solamente. Sí, pero recordemos que ellos tuvieron que parar todo eso, que lo habían comenzado desde enero, fue la protesta. Ellos empezaron en enero. Por el diálogo con el gobierno. Hay quienes creen y ya han escrito que los médicos cayeron en un tremendo gancho, porque en medio de las elecciones fue en abril. Ellos empezaron en abril, el proceso de diálogo se inició precisamente 14 de abril, recordemos que las elecciones presidenciales estaban pautadas para mayo, 14 de abril, y desde entonces había estado en ese proceso, o sea, un proceso largo de 4 meses, que había esperanza de que se podía llegar a algún acuerdo, pero por lo visto. Bueno, dicen que unas 13 o 14 organizaciones, sobre todo de enfermería, y hay que decir, ponerle nombre a las cosas, algunas de ellas vinculadas al gobierno. Y otras por ejemplo, no. Otras no, porque por ejemplo está Sinatrae, que históricamente tiene una Sinatrae históricamente, pero cuando han tenido que hacer huelga o reclamarlo, han reclamado, pero que hay otros gremios que tradicionalmente no. Otros gremios que ellos dicen no están vinculados al gobierno tradicionalmente, ¿no? Pero ellos dicen tranquilamente que sencillamente tenían mayores ventajas y que ellos tienen autonomía. Sí, claro. Como gremio, y podían salirse del conjunto de gremios cuando lo consideraran necesario. Una decisión también tomada por el Consejo Nacional de la Seguridad Social y con relación a los accidentes de tránsito. Veo que se emitió una resolución extendiendo el plazo, un plazo que se viene extendiendo de años y años y años. Sin resolver el problema de fondo. O sea, cuando hablamos de extender plazo nos referimos a la cobertura de salud por accidente de tránsito. Que aunque la ley establece que se debe crear el Fondo Nacional de preaccidentes de tránsito, accidentes de tránsito, la verdad es que no se han puesto de acuerdo, sobre todo por aspecto económico. Sí, entonces le viven poniendo parches. Exactamente. Año tras año se le va poniendo un pequeño remiendo. No se busca una solución definitiva. Aun cuando sabemos todos que la República Dominicana es el segundo país con más accidentes de tránsito en el mundo. Y muertes por accidentes. Y muertes por accidentes. Y el costo que implica, es verdad, que el costo que implica la cobertura de un accidente de tránsito, se ha avanzado en el sentido que
tiempo atrás, recuerda cuando un accidentado era llevado a un centro de salud Ajá. privado, era inmediatamente rechazado del área de la emergencia. Exactamente. Por lo menos ya lo atienden, ¿verdad? Por lo menos sí. Y el asunto decía económico, Altagracia, porque es el cápita, que no se han puesto de acuerdo en la cantidad de dinero que se debe pagar por Y esto. nuestros amigos de la ARS inmediatamente protestaron, pero después echaron para atrás. O sea que... Sí, ellos hablan, la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgo de Salud, ADARS, dice que el costo real per cápita, o sea, por persona por mes, para dar cobertura real a los accidentes de tránsito es de 22 pesos por persona, ¿verdad? Pero ahora se le pagaba 9 pesos. Ahora y se ahora elevó. el Consejo emitió una resolución donde lo eleva a 16 pesos. Sí. Hasta febrero del año que viene. Vamos a ver qué pasa a partir de febrero. Así es, tampoco todo el mundo se accidenta. Señores, nos vamos a una pausa y regresamos con la entrevista central de la tarde. Recordemos que agosto es el mes de la diabetes. Vamos a hablar hoy de diabetes. Regresamos ahora. Muchísimas gracias por continuar con el contenido de 2x3 en TV. Y como le habíamos anunciado, agosto es el mes de la diabetes, dedicada a la prevención, control de la diabetes en el mundo. Y entonces nosotros hemos invitado para hablar de esta enfermedad o condición, este problema, a la doctora Ivette Aybar, que a la sazón es presidenta de la Sociedad Dominicana de Diabetes o Diabetología. De diabetes. De diabetes. Entonces, buenas tardes, doctora, bienvenida. Muchas gracias por la invitación a todo este público televidente y este programa tan importante y que permite llevar información a toda la población nacional. Nosotros, doctora, un placer tenerla aquí, sobre todo hablar de esta condición, como dice Altagracia, la diabetes, que cada día escuchamos hablar más de ella, pero cada día hay más personas con este problema de salud. ¿Qué lleva, doctora? ¿Qué es la diabetes? Defínanos primero, ¿y qué lleva a una persona a desarrollarla? Bueno, la diabetes, como definición, podemos decir que es un conjunto de enfermedades que se caracterizan por hiperglucemia, o sea, niveles aumentados de azúcar en sangre, como consecuencia de la deficiencia, sea parcial o total, de insulina, o una insulinoresistencia, como se llama, una resistencia a la acción de la insulina. Perfecto. O a ambas condiciones. Esto conlleva a lo que es un trastorno en el metabolismo de los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. Por tanto, es una enfermedad que afecta a todos los órganos y sistemas si no se tiene un control adecuado. Por lo tanto, es una enfermedad crónica, está dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles. Eso entonces no es una condición, es una enfermedad. Exacto, es una condición, nosotros hablamos es una condición de vida, porque es un conjunto de enfermedades, pero es una condición ya que es una patología que no se cura, es crónica, pero sí se controla. Perfecto. O sea, le decimos a los pacientes, es una condición porque usted va a vivir con esa condición. Y ahí adquiere la categoría de condición, digamos. Exactamente, ¿no? Es una condición que usted va a vivir con ella, pero si se hace su aliada, o sea, que se controla de la manera adecuada, evita las complicaciones crónicas, que son las que la van a llevar al deterioro y a las complicaciones. Doctora, ¿qué lleva a que se reduzca la producción de insulina en el organismo? ¿Por qué pasa eso? Mira, son, como es un conjunto de enfermedades. Hay condiciones, por ejemplo, está la diabetes tipo 1. ¿Cuál es la diabetes tipo 1? Se pueden clasificar dentro de la clasificación diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, otros tipos de diabetes estacional. Y una condición más, que es la prediabetes. Entonces, la diabetes tipo 1, en la diabetes tipo 1 hay una destrucción de las células betas del páncreas. ¿Se nace así? No se nace. Hay condiciones, hay casos que son los muy escasos, que se nace, pero generalmente esos niños no mueren. Pequeñitos. Exacto.
en el neonatales. Exacto. Pero el tipo 1, que es puede ser de etiología autoinmunitaria, o sea, que el mismo cuerpo produce esas células inmunes, ataca al páncreas y destruye las células betas del páncreas. Puede ser causado, o sea, que desencadene esa condición, un proceso viral, puede desencadenar ese proceso, esa condición autoinmune, y que destruye entonces las células betas del páncreas. Pero solo en niños, doctora. Sí, la niños. Mayor parte, o sea, el porcentaje mayor es en niños y adolescentes. ¿Y desde qué edad? Aunque la edad puede ser desde los primeros meses de vida, durante la adolescencia, y casos extraños, o sea, pocos casos en adultos. Del tipo 1. Tipo 1, que hay deficiencia absoluta de insulina. Perfecto. A veces queda una reserva muy poquita, pero generalmente del 90 al 95% de las células beta se destruyen. ¿Por qué siempre se atribuye que el tipo 1 uno anda buscando un niño gordito? Fíjese, en la tipo 1, acuérdese que es de etiología autoinmunitaria o idiopática, cuando no se encuentran marcadores inmunológicos. Sí. Y por lo general, el niño no es obeso. Puede aparecer uno que sea. Puede ser normopeso, un niño normal, que por esa condición, que ya tiene esa predisposición, esa condición, desarrolle Por ejemplo, la patología. Si nacen con 12 o 13 libras, inmediatamente andan buscando si tiene una historia de diabetes. Si el niño nace macrosómico, o sea, puede ser macrosómico o puede haber nacido bajo peso. Sí. Ya eso es una predisposición a futuro a que pueda desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Pero no la tipo 1. No tipo 1. Perfecto. Ahora, la tipo 2, que ya hay muchos factores ambientales, o sea, ya hay una predisposición Pero genética. discúlpeme, doctor, entonces la diabetes tipo 1, para nuestros amigos televidentes que estemos claros, es la que en su mayoría, la mayor prevalencia de niños. La mayoría es niños. Niños, entonces vámonos para la tipo 2. Exacto. Por lo general son niños o adolescentes. O adolescentes. ¿Y Niños se cura? en el periodo. Acuérdense que la diabetes no se cura. No se cura. Hay una destrucción en el tipo 1 del 90 al 95% de las células betas, que al final, o sea, esa pequeña reserva que queda, al final ya. Y las células betas, doctora, son las que producen la insulina. Las células betas son las que producen la insulina. ¿Y ese niño va a depender de insulina? Depende de insulina toda su vida. De por vida. De por vida. Okay. Hay un periodo de tiempo cortito que se le llama el periodo de luna de miel, que se conoce como el periodo de luna de miel, que es un pequeño, un periodo en que esas células betas que todavía están produciendo insulina se estimula. Hay un periodo en que se compensa, comienza a producir insulina y el paciente durante ese tiempo que no sabemos, puede ser semanas, meses, pocos meses. Puede ser corta esa luna de miel. Un periodo de tiempo corto, produce insulina, no necesita, puede ser que no necesite insulina o muy poca cantidad, pero después vuelve, porque ya se agota totalmente. Doctora, y antes de irnos a la tipo 2, para quedarnos en la tipo 1, ¿qué señales da ese niño a una madre o a unos padres que pueden llevarlo a pensar, o cómo se diagnostica entonces que tiene esto? ¿Cómo se diagnostica? El niño comienza a presentar mucha sed, toma mucha agua, muchas veces se torna inquieto, irritable, o agotado, cansado. Entonces son señales. Investigar. Pierde peso, puede ser que tenga pérdida de peso, y todo eso se desarrolla en un periodo de tiempo corto. ¿Apetito? ¿Se le quita el apetito, doctora, sí. o come más? Puede que coma, o sea, tenga lo que se le llama polifagia, o sea, que tenga mucha hambre. Come mucho, pero no engorda. Pero no aumenta de peso. Perfecto. Y es corto, porque y por lo general, cuando se le hace la historia, tiene una historia de que ha tenido un proceso viral o ha tenido algún proceso infeccioso precedido. ¿El pediatra aquí piensa en diabetes rápidamente cuando llega un niño en esa condición, o se investiga mucho primero antes de llegar a ese diagnóstico? Como el niño, por lo general, en muchas ocasiones debuta con una cetoacidosis.
¿Qué es eso? O sea, que es una complicación aguda de la diabetes. O sea, el pacientito llega en cetosis, o sea, porque que es una, como dice, es una condición aguda, en la cual el niño muchas veces está irritable, desorientado. Todo ese cuadro. Un cuadro agudo, abrupto, náuseas, vómitos, o sea, un cuadro aparatoso. ¿Qué implica para una familia que le debute, como dicen ustedes, los diabetólogos, un niño con esta condición, con esta enfermedad? Mira, es una condición o una situación familiar estresante. Hay que saberlo, por definirlo de una forma. Es estresante y de angustia, donde los padres se tornan desesperados, a veces no saben qué hacer. Muchas veces, si no se orienta de la manera adecuada, no llevan un tratamiento constante, que debe ser un cuidado de toda la familia, de mejorar los hábitos de vida o la condición de vida de toda la familia. El estilo de vida el familiar. estilo de vida, mejorar el estilo de vida. Entonces, a veces se torna un poquito angustiante. Y es una situación que hay que manejarlo con el psicólogo inclusive, y que toda la familia esté involucrada. Es sumamente importante que la familia se involucre y irle enseñando de que es una condición de vida, no limitante. Perfecto, se le iba a preguntar. No Cuando es un niño limitante. un niño pequeño, 2 años, 3 años, recibe un diagnóstico de diabetes, eso no significa que el niño no va a dejar de ser su vida normal, ¿verdad? Es su vida normal. Y se desarrolla y su estudia desarrollo, y hace deportes. El objetivo de hacer un diagnóstico y un seguimiento apropiado es de que se oriente a la familia de que no se debe invalidar a ese niño. Perfecto. Que debe tener una vida normal, la escuela, jugar, o sea, hacer deportes, con las orientaciones adecuadas de no lastimarse. Perfecto. Pero su vida normal, normal. Hay muchos padres que limitan al niño, ahí pobrecito, tiene esa condición, inclusive no quieren dejarlo ir a la escuela. Y hay muchas escuelas... Porque se llenan de miedo, ¿no? Exacto, hay mucho miedo, mucho temor. Y culpabilidad, ¿no pueden pensar los padres que ellos son Culpa, responsables que de son que sea responsables, de que por qué a mí, que si en la familia en la familia tuya no hay, ni en la mía tampoco, y de ¿Por dónde, qué? o sea, Exactamente. entonces de ahí la importancia de investigar y de explicarle a la familia de dónde viene, cuál es la causa. Doctora, ¿alrededor de qué porcentaje de nuestra población nacional infantil es diabética? Ronda igual, o sea, el porcentaje es aproximado a la población prácticamente general mundial. Por lo general, entre el 5 y 10% de nuestros niños. No de la población, o sea, De cuando la población hablamos, general. de la población de diabetes, por lo menos en nuestro país y por lo general a nivel mundial, anda alrededor del 10%, para hablar un término. Sí. Entre el 10 puede ser que sea un poco aumente, más. que sea un poco más. Ahora, de ese 10%, el mayor porcentaje es tipo 2. Sobre todo adultos. O sea, si hablamos, entonces ya sabemos que el 10% de la población, vamos a decir así, de diabetes, de esa población, Que en el nuestro país, 90 al 95% son es adultos. tipo 2. Tipo 2, perfecto. Y entre el 5 y 10%, alrededor 5, 7, 10%, tipo 1. Exactamente. Entonces ustedes acaban de decir recientemente que está debutando una mayor cantidad de niños con diabetes tipo 2. Tipo 2. O sea, lo que uno le llama la diabetes del adulto. Entonces, ¿qué es lo que Que está es pasando, por doctora? consecuencia, hay una disminución de la secreción de insulina, o sea, lo que se llama insulinoresistencia. O sea, su cuerpo produce insulina, pero hay una resistencia a la acción de ella. O produce poca cantidad. ¿Debido a qué? A la obesidad.
Que ya no es que el cuerpo deja de producir la insulina, sino que hay resistencia. Hay una Que resistencia es lo contrario a por la tipo 1. obesidad, exactamente. Perfectamente. Y antes de pasarnos a la pregunta de Altagracia, que está bastante interesante, doctora, ¿cómo se maneja en niños la insulina, el tratamiento con insulina, que ya es crónico, es de por vida? ¿Cómo concientizar a un niño, a una familia, de que ese niño va a tener que inyectarse 1 o 2 veces al día, todos los días, de por vida? 1, 2, Y a veces 3, hasta más. 4 veces al día. ¿Cómo se Es maneja fuerte, eso, doctora, doctora? eso. Sí, porque eso va a depender, o sea, ¿cómo se llama? El tratamiento es individualizado. Perfecto, que ya no O es... sea, los requerimientos de uno y otro es diferente. Ah, perfecto, perfecto. Por eso va a depender. Se evalúa al niño, se le da su seguimiento, se orienta a los padres, se calcula generalmente la insulina por kilogramos de peso, Ah, es así, ok. se calcula y se comienza con su dosis. Por lo general, antes de la comida hay insulina que son basales, o sea, de larga duración, y insulinas prandiales que se dan con las comidas para evitar los picos de glucemia. ¿Cómo se maneja, insisto entonces con esa parte de la pregunta de Dori, decirle a un niñito que hay que inyectarlo 4 veces al día, doctor? Eso tiene que ser dramático. Es dramático, pero se Porque puede los niños hacer. le tienen miedo de por sí a los pinchazos. Sí. A que por lo lo puyen, general. como dicen ellos. Es un temor pero ahí está la base fundamental del manejo, la educación. La educación. Orientar esa... La educación es fundamental. Dentro de los pilares del tratamiento de la diabetes, la educación, un estilo de vida saludable, ya me sé una dieta saludable o una alimentación saludable, el ejercicio y la medicación. Eso es constante, o sea, es Exacto. una constante. Exacto. Educar a la familia, al niño. Inclusive hay caricaturas, dibujos, donde Para se le llevar. orienta y muy interesante. ¿Debe donde se- haber pediatras, pediatras Diabetólogos. diabetólogos o el diabetólogo puede tratar adultos o niños? O sea, ¿está preparado para Generalmente se entrena. eso? Por lo menos en el instituto es una diabetóloga, está el equipo, porque nunca trabajamos solo, en equipo. En el Instituto Nacional de la de la Diabetes, diabetes, Endocrinología y Nutrición. Exactamente. Trabajamos en equipo. Hay un departamento que es de pediatría, de tipo 1, donde se manejan, o puede haber los casos de tipo 2, o sea Sí. que hay casos de tipo 2, pero pediatría está aparte de los adultos. Perfecto. Entonces, hay un personal entrenado para manejar tipo 1. Es diabetóloga, la doctora que trabaja con tipo 1, y también tenemos una endocrinóloga, pediatra, que trabaja en el departamento. Y a propósito de esa, pues viene la siguiente pregunta. El médico tratante de la diabetes, son 2 médicos tratantes, es el endocrinólogo y es el diabetólogo, pero si le parece me lo contesta después de esta breve pausa comercial. Regresamos con la doctora Ivette Aybar. Gracias por continuar. Seguimos conversando con la doctora Ivette Aybar, diabetóloga, presidenta de la Sociedad Dominicana de Diabetes. Doctora, una pregunta que le hacía Altagracia, ¿dónde acudir al médico? Se habla de endocrinólogos, se habla de diabetólogos, ¿dónde acudir? La persona que tiene diabetes, ¿dónde que tiene que ir? ¿A cuál especialista? Mira, nosotros en nuestro país existe ya una especialidad en diabetes, donde el médico es entrenado durante un periodo de 3 años al manejo integral del paciente diabético. ¿Es el médico general, el médico que termina, o qué tipo de médico? El médico general, General, perfecto. se hace, graduado de medicina Sí, general, medicina con general, experiencia, exactamente. y por concurso Es una residencia. Una residencia. Un programa de Un formación. programa de formación durante un periodo de 3 años solo al manejo integral de diabetes. todo lo que es la diabetología, que es un mundo. Perfecto. Nosotros le llamamos la medicina interna complicada.
porque manejamos desde la parte, desde la prevención, tratando de que se prevenga o cómo prevenir la diabetes, y prevención primaria y secundaria, ya si el paciente es diabético, cómo evitar las complicaciones y el manejo tanto de las complicaciones agudas como crónicas, y el seguimiento del paciente en todo el ámbito. ¿Qué contiene ese programa de formación que nos metimos ahora a la parte académica? Sí, para seguir. ¿Ustedes hacen medicina interna también? Sí, ¿Cuánto hacemos tiempo hacen de medicina interna? Hacemos un año de medicina, el primer año es La de base, medicina interna. El primer año es de medicina interna, pero aplicado al paciente diabético. O sea, Perfecto. nosotros vemos diabetes los 3 años. Perfecto. Pero medicina interna, todo lo que es medicina interna, aplicado al paciente diabético. Perfecto. El segundo año, todo lo que es diabetología, desde la base molecular, O sea, integral totalmente. integral completamente, desde la molécula, desde la célula, conocer la célula, qué está pasando dentro de la célula de ese individuo, hasta ya todo lo que es la... Entonces, una diferencia es, el endocrinólogo ve la parte hormonal. Exacto. Por lo general, el endocrinólogo estudia todas lo que son las partes, todas las hormonas. Tiene que ver con todo lo que es hormonal. O sea, que no es solamente diabetes, la insulina es una hormona secretada por el páncreas. Sí. Entonces, dentro de toda la gama, de todas las patologías Ustedes se concentran en eso. endocrinológicas, esa forma parte del entrenamiento Digamos de ellos. entonces que el Pero médico nosotros endocrinólogo es como más general en términos todo. de... Tiene su especialidad. No, yo sé que no es un médico general que estoy hablando, digo Sí, más general sí. en términos hormonales. Ustedes son más exacto. especializados en En diabetes. diabetes. En diabetes, En se diabetes. entiende Esa es la perfectamente. diferencia. Exacto. Para no perder, doctora, los que seguíamos con las explicaciones, ya hablamos ampliamente de la diabetes tipo 1. Explíquenos un poquito ahora de la diabetes tipo 2. Entonces, la diabetes tipo 2 es una patología, vamos a decir así, o una condición en la cual se caracteriza por disminución de la secreción de insulina, puede haber disminución de la secreción de insulina o resistencia a la insulina, o ambas condiciones Combinadas. coexistir. ¿Qué sucede? Cuando se diagnostica el paciente con diabetes tipo 2, por lo general ha transcurrido un periodo de tiempo entre 5 y 10 años, porque es una patología silenciosa, en la cual comienza a haber una disminución, vamos a decir así, de la función o de la producción de insulina. O sea, que no es de golpe. Exacto, diferente al tipo 1, Perfecto. que es rápido, el diagnóstico se hace de manera rápida. El tipo 2 es silencioso. El paciente puede enemigo silente, puede comenzar a tener alteraciones glucémicas que pasan desapercibidas muchas veces. Perfecto. Entonces, ya cuando se hace el diagnóstico, el 50% de la producción hepática de glucosa o de sus células están destruidas cuando se hace el diagnóstico. Y hay un 50% que no está funcionando. ¿Y de dónde viene ser diabético tipo 2? Hay gente que te dice, y lo veo hasta en ambiente laboral, te dice, tú vas a ser diabético, tanto azúcar que tú consumes, tanto dulce que comes. ¿De dónde viene cuando debutamos con diabetes tipo 2? Fíjese, la diabetes tipo 2 tiene algunas características, o principalmente tiene factores, o hay varios factores. ¿Hereditarios? Factores hereditarios, o sea, la herencia prima un papel importante. ¿50%? Porcentaje no te sabría exponer. Pero Pero tiene su factor. el factor importante. genético es fundamental. Y en nuestro país, o sea, se ha hecho un estudio, o sea, fue la Universidad de OITA, que hizo estudios genéticos en la población dominicana, donde se encontró que existe un gen en la población dominicana que propicia la diabetes. Como que dice, tenemos la diabetes detrás de la oreja. Entonces tenemos factores hereditarios, factores ambientales que detonan ese gen que nosotros tenemos. ¿Cuáles son esos otros factores? La obesidad, el sedentarismo,
algunas otras patologías que pueden incidir. Los mismos cambios alimenticios, Los cambios doctora, alimenticios, con todo esto, comida que el estamos estilo de introduciendo. vida de nosotros, no hacemos Y ejercicio. el estrés, doctora, lleva El eso también. estrés, pero no nos Hasta las confundamos. 4 dicen que tenemos. No nos confundamos, todos esos factores van a Es un desencadenar. montón de factores entonces. Sí. Multifactorial, como dicen Por eso ahora. es una enfermedad, por eso se le llama, es una enfermedad multifactorial. Pero podemos Podemos cambiar- tener el gen, Ujú. pero podemos prevenir Eso le iba a preguntar. Si tenemos el gen, ¿cómo evitamos caer ahí? con buenos hábitos alimenticios, Los amigos de muchos chicharrones, por ejemplo, doctora. el estilo de vida. Es fundamental que nosotros insistamos en que debemos mejorar nuestro estilo de vida, mejorar nuestros hábitos alimentarios, mejorar la calidad de lo que comemos. Ujú. Doctora, hacer si- ejercicio, si nosotros tomamos- caminar, que es el ejercicio más barato. Exacto. Ahora Ayuda el todo. caminar, doctora, porque a veces no creemos que Claro. solamente era el gimnasio, levantar pesas, hacer Claro, ejercicio. es una actividad física moderada, se considera dentro de las actividades físicas moderadas. Moderadas. Entonces nosotros podemos hacer caminatas, sacar 30 minutos de nuestro día, de nuestro Diario. ajetreado vivir y dedicárnoslos a nosotros. Yo siempre le digo, dedique a los pacientes, tómese 30 minutos para usted. Exacto. Piensen usted. Piensa en usted, 30 minutos, porque estamos tan Corriendo el día entero. en la vida, nos hemos dejado envolver tanto Sí, en el del día a ajetreo de día, la vida, Sí, sí. que nos olvidamos de De nosotros nosotros mismos. Comemos mismos. rapidísimo, comida Sí. chatarra, Ujú. Es No el sabemos estilo, con qué aceite se cocina no esa hacemos comida. ejercicio. básicamente, fajarse con sus Antes ejercicios. íbamos a la escuela A pie. caminando, Exacto. íbamos de compra y caminábamos. Ahora todo es en vehículo, Ah, sí. en el motor. El mismo medio ambiente, El doctor, delivery. el mismo ambiente está llevando también, como usted decía, ahorita, factores ambientales externos también están llevando a las personas también a esa misma situación. El miedo de salir a la calle, de que si me atracan, que si hay... Entonces todo eso lleva a que la gente como que también no esté Exacto, tenga caminando miedo. el Pero hay que tiempo buscar debería el caminar. momento. Hay que buscarlo, Hacerlo, claro, sí. claro, Buscar el claro que momento. está. Doctora, si nosotros tomamos cualquier calle de la República Dominicana, de cualquier ciudad de la República Dominicana, después de conversar con ustedes, los diabetólogos y de los mismos endocrinólogos, nos damos cuenta que hay una gran verdad. Tú miras al dominicano caminando de espalda y ves la bolsa por aquí. ¿Qué lo dijo Efricar 2, el estudio este que hizo? Sí, Las sí. bolsas de los dominicanos aquí, cuando caminamos, cuando montamos en un motor, dos bolsones de grasa. Y uno dice, a la luz de lo que ha leído, de lo que ha estudiado, pero nos estamos convirtiendo en un pueblo obeso. Si ve a los hombres cuando pasan de 35 años, lo primero que les sale una barriguita para adelante. Las mujeres después de tener 1 o 2 hijos, la barriguita. Entonces, exceptuando una población que se cuida y se mantiene, ¿verdad? ¿Eso qué es lo que hay que decirle a la gente con respecto a eso? Si usted se casó y tiene 2 hijos, hay que ponerse gordo obligado. O sea, ¿qué es lo que pasa con la gente? Lo que Es la vida decimos sedentaria siempre, que nos está el sedentarismo. Los niños, usted no lo ve corriendo ni jugando en el frente de la casa. Los adultos llegan del trabajo, hoy estamos muy agotados, y al A la televisor. Y antes se movían, aunque sea para Ya aprender no. a apagar el televisor, tienen el control. Wow. Exacto. Con el control desde aquí yo manejo todo. Entonces no nos movemos, comemos más y hacemos menos ejercicio. Ahí es que está la clave. Entonces, un sinnúmero de otros factores, como puedo decir, Sí. tomamos, o sea, tenemos una población, la población dominicana, Alcohol. de mucho alcohol. Mucho Y alcohol. no se cuenta con la gran cantidad de calorías que tiene el alcohol. Exacto. 1 gramo de alcohol son 7 calorías. 1 gramo de carbohidrato, 4 calorías. O sea que Entonces tienen más que- satanizamos al Sí. carbohidrato, pero Y el arroz del dominicano. el arroz Tiene Son muchas platos, no una calorías. cosita. son platos. Entonces usted puede comer, como yo le digo a los pacientes, usted puede comer arroz hasta todos los días. Moderado. Pero Pero la cantidad. ¿qué cantidad de arroz va a comer? Exactamente. Entonces, que la alimentación tiene que ser variada.
como dice, variada, equilibrada, donde las porciones sean apropiadas, donde se consuman de todos los grupos alimenticios, llámese carbohidratos, grasas, proteínas, agua, que haya fibra. O sea, debemos consumir, ¿cuáles son los carbohidratos? El arroz, el pan, las pastas. ¿Dónde más hay carbohidratos? En las frutas, los vegetales, pero ¿cuáles tienen más y cuáles tienen menos? Debemos consumir mayor cantidad de carbohidratos complejos, llámese esto, víveres, blancos. Puede ser blanco, puede ser ñame, yautía, rulo, tanta variedad que tenemos además. Gran variedad. Guineo tiene azúcar, porque no nos confundamos, todos son carbohidratos. Sí, verde, porque el dominicano lo come verde también. Verde, se puede consumir verde, maduro, no importa. El secreto está en la cantidad. Si usted en su plato, nosotros utilizamos mucho lo que se llama, que es una manera fácil, el método del plato. Por ejemplo. ¿Plato de fruta? No, vegetales. En vegetales. En la alimentación, su comida, método del plato, la mitad de su plato, vegetales. La otra mitad, un poquito de arroz. Usted va a dividirlo en una parte, un tercio, o sea, esa mitad que queda la divide en dos, es una porción que viene siendo un tercio, ahí usted va a poner los carbohidratos, su taza de arroz o de pastas, o su pan con sus frijoles. Y la otra porción, las proteínas, llámese las carnes, pescado. Su carne puede ser de res, pescado, pollo, pavo. A esta la parte porción, en lo que el secreto está en la porción. A esta parte del programa, Doria, hay que decirle, ponga mucha atención, dominicano, por favor, porque ahí es que están nuestros problemas. Si usted va a cualquier hotel, los dominicanos se van a resort, la clase media, por ejemplo, y los platos que se sirve la gente parten el alma. Entonces, tal vez ahí, esa parte tan importante que está tratando la doctora. Y que lo hacemos quizás al revés, o sea, lo que menos colocamos en el plato son los vegetales, que él debe ser la mitad del plato, según lo que dice la doctora. Yo a veces le digo eso a los pacientes, nosotros los dominicanos estamos acostumbrados, tenemos la bandera dominicana, que es muy bien, está bien equilibrada en lo que es el contenido nutricional. El que se la inventó, se la inventó bien. Sí. El señor miró y los dominicanos dijo, vamos a ponerle esto a ellos. Sí, con el arroz, esa combinación perfecta, arroz con habichuela, vamos a hacer así, y su carne y su ensalada, pero por lo general ponemos la ensalada de decoración. Es la decoración, el plato grande de arroz con la porción de carne, una hojita de lechuga de decoración y una ruedita de tomate. Exacto. Y una cosita de aguacate chiquitica. Sí, es la decoración. Al revés, debería ser la mitad de su plato vegetales. Perfecto. Somos, o sea, de lo que usted lo que sea verde, guste. hervido, como bien lavado, por supuesto, sí. Si es crudo, bien lavado o al vapor. Son vegetales. Algunos que se cuecen al vapor. O sea, de lo que le guste al paciente, de lo que le guste a la persona. Exacto, porque no es obligarlo a comer algo que no quiera, sino que... ¿Qué te gusta? De eso seleccionar y puede ¿Y las frutas, doctora, juegan su papel importante? Claro, las frutas son importantísimas. Fuentes de vitaminas, minerales y agua. ¿En cantidades también o también hay que dosificarla? Claro que hay que dosificarla. Las recomendaciones son 2 o 3 porciones de frutas por día, 2 o 3 porciones de vegetales por día. Debemos diariamente consumir. ¿Se puede cenar con vegetales? Claro, usted puede cenar con vegetales. ¿Con ensaladas? Agregándole después su ensalada, claro. Su ensalada, su porción de pan, puede ser, o el víver que sea, y su porción sea huevo o queso o carne. Bueno, doctora, después de tanto mencionar alimentos, cualquiera le da hambre, ¿verdad? Bueno, vamos a pedirle, doctora, un permisito, nos vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato.
Doctora Iveta Ibar, presidenta de la Sociedad Dominicana de Diabetes. Tenemos el gusto de tenerla aquí con nosotros hoy. Doctora, y hay una parte en la diabetes que es prevención y educación, dos palabras que usted ha insistido mucho. ¿Qué parte de nuestra diabetes tipo 2, por ejemplo, es prevenible? Háblenos un poco de esa parte. Nosotros, bueno, existe la predisposición. La Genética. persona puede tener la predisposición, pero nosotros podemos prevenir el desarrollo de la diabetes, que te aparezca la diabetes, o podemos retardar la aparición. Lo más tarde posible. Lo más tarde posible. Y se habla de que el 70% es prevenible con actividad física y buenos hábitos alimentarios. El 70% de los casos de los podrían casos prevenirse así. los podemos prevenir. Si yo me paso el día caminando, ¿eso es ejercicio? ¿O no? ¿O tengo que coger y irme para el mirador, por ejemplo, aquí en Santo Domingo o en Santiago? ¿Cómo es eso? Usted está haciendo actividad física, pero depende de cómo usted se pase ese día caminando. Porque yo puedo caminar El día completo. Dentro del trabajo y me siento, y voy allí y me siento, pero es importante que sea, y ahí nos estamos manteniendo activos. Eso es movimiento, Eso es ¿verdad? movimiento, nos mantenemos activos. Pero para que el ejercicio sea efectivo, debe ser constante. Y puede ser, y podemos hacer de 10 minutos, porque se suman. Puede decir, no puede ir los 30 minutos seguidos de hacer esa actividad física, que usted queme esas calorías. Usted puede hacerlo que se sumen durante el día, 10 Subir minutos, 10 escaleras. minutos, 10 Que minutos. no tiene que ser corrido Porque necesariamente, a o sea, veces si no se puede. Exacto. Pero lo importante es que hagamos esa actividad física. Perfecto. Yo a veces le digo a los pacientes, muchas veces sabemos que el cuerpo se adapta. Entonces nosotros caminamos una distancia, sentimos que el corazón se nos acelera, ahí estamos quemando calorías. Pero después el organismo se va adaptando. Entonces requerimos, o sea, mayor intensidad en el mismo tiempo. Entonces de ahí la importancia de que caminemos. Y que no sea bueno, yo salí a caminar, pero es tan lento y tan yo camino mis 30 que el cuerpo minutos. entienda que está haciendo ejercicio, Sino ¿verdad? que usted sepa que está caminando a un ritmo. Ahora, recuerden siempre individualizar el paciente. O sea, hay que individualizar a un ritmo que usted pueda quemar calorías. Sí, porque uno ve una gente que están caminando y es con una lentitud y tú dices, este está paseando, que no puede pasea. comenzar, si no tiene un hábito, puede comenzar y depende de la comorbilidad que tenga ese paciente. Va incrementando. Doctora, una persona con diabetes, si lleva esas recomendaciones que usted acaba de hacer, una alimentación balanceada, su tratamiento, sea de pastilla o de inyectada o de insulina si la necesita, los ejercicios, puede desarrollar una vida sin ninguna dificultad ni crear los problemas, las complicaciones. Acuérdense que las complicaciones de daños en órganos son las que llevan a la mortalidad. Perfecto. Y a la invalidez, a la invalidez de la persona. Por ejemplo, una complicación como el pie diabético, por ejemplo. Exactamente. Sí. Que lleva al paciente a que su vida útil, laboral, se pierda. Se merme. ¿Y cuáles son los órganos más sensibles, doctora, a sufrir daños con la diabetes? El riñón. Bueno, es toda nuestra economía. Es un conjunto. Es un conjunto, es toda nuestra economía, pero lo más afectado por lo generalmente es el riñón, los ojos con la retinopatía que puede perder la visión, el corazón. El corazón. Todos nuestros sistemas a nivel neurológico. O sea que la diabetes mal controlada afecta todos los órganos y sistemas. ¿Los tratamientos, doctora, están al alcance de nuestra población dominicana? Sabemos que hay medicamentos nuevos, vamos a decir así, que son costosos, pero se puede estar al alcance de la población dominicana. Sí. Tenemos insulina buenas, ¿verdad? Que es un buen tratamiento. A bajo costo. Ustedes la tienen en el Instituto de la Diabetes, pero también está en el programa de medicamentos esenciales del Estado. Sí. Exacto. Y hay medicamentos que son importantes, que deberían
estar en el programa, que son sumamente importantes. ¿Como cuáles, por ejemplo, de los grupos? Por ejemplo, los inhibidores, vamos a hablar en términos de inhibidores de DPP4, la insulina nunca debe faltar. Exacto. La metformina, es de bajo costo, esa es una de las... Pero hay algunos que no son tan recomendables porque a la larga van a agotar la producción de esa reserva pancreática, Doctora, que no debería, o sea, no son los más recomendables, pero hay algunos que no están al alcance. Bueno, doctora, tenemos que invitarla como en otra ocasión porque la verdad que se puede educar mucho y orientar mucho a la gente en materia de diabetes, una enfermedad que es casi pandémica en el mundo, ¿no? Es una pandemia. Es una pandemia mundial. Bueno, doctora, más de 400 millones le agradecemos su participación aquí con nosotros. Todo el mes de agosto se habla de diabetes en nuestro país, que ojalá y las autoridades la suman como campaña para educar, llevar esos mensajes educativos, y a nuestros amigos televidentes darle las gracias por siempre acompañarnos como cada sábado, y será hasta la próxima semana.